Muy bien, en esta oportunidad en Emprendimiento con Valores vamos a tratar el tema de la elasticidad. La elasticidad se conoce como la sensibilidad o cambios que presenta una variable dependiente frente a los cambios de otra variable independiente. Específicamente vamos a tratar el tema de la elasticidad precio de la demanda, aunque también digamos que la teoría trata la elasticidad precio de la oferta, pero es muy poco utilizada. Por ende, vamos entonces a ahondar en esta ocasión en la elasticidad precio de la demanda, la cual mide qué tanto cambia la cantidad demandada de un bien frente a un cambio en el precio de dicho bien. Esta definición se relaciona mucho con la ley de demanda, que involucra la relación entre precio y cantidad demandada. Recuerden que cuando aumenta el precio disminuyen las cantidades demandadas y cuando el precio disminuye tiende a aumentar las cantidades demandadas. Y se calcula, como lo dice pues la ecuación que está al final, como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el precio. Esta relación pues la vamos a ampliar su explicación y su aplicación más adelante. Bien, los determinantes de la elasticidad son tres. La disponibilidad de sustitutos cercanos es el primero, el segundo es la importancia del bien dentro del presupuesto del consumidor y tres, el tiempo para ajustar el ritmo de compras por parte de los consumidores. Vamos a tratar entonces cada uno de ellos. En el caso de la disponibilidad de sustitutos cercanos, bueno, los bienes que tienen sustitutos cercanos o más sustitutos cercanos tienden a tener demandas más elásticas, debido a que es más fácil cambiar de un bien a otro. Por ejemplo, en el caso de la carne de res y la carne de cerdo, son fácilmente sustituibles, son bienes que tienen o que poseen las características similares y cumplen la misma función, satisfacen la misma necesidad. Entonces, ante un pequeño incremento en el precio de la carne de res, suponiendo que los precios de la carne de cerdo se mantienen constantes, hace que la cantidad vendida de carne de res disminuya en una gran cantidad. ¿Por qué? Porque las personas que antes compraban carne de res ahora van a comprar carne de cerdo. Por lo tanto, la demanda de carne de cerdo aumenta, pero las cantidades demandadas de carne de res disminuyen en una gran proporción porque las personas encuentran en la carne de cerdo un sustituto cercano de la carne de res. En el caso, por ejemplo, de productos que tienen muy pocos sustitutos, como es el caso de los huevos, pues la demanda tiende a ser inelástica o menos sensible que la demanda de carne de res. La importancia del bien dentro del presupuesto del consumidor. Bueno, en este caso, los bienes que representan mayor importancia o participan con un mayor porcentaje con respecto al total del ingreso son más elásticos o más sensibles. ¿Por qué? Porque tienen un mayor grado de afectación sobre la conducta de compra del consumidor. Al ser bienes que implican, digamos que para poder comprarlos se necesita una gran cantidad o una cantidad de dinero que es importante o que representa un porcentaje alto en el total de los ingresos de los consumidores. Esto hace que la demanda tiende a ser más elástica. Por otro lado, si el gasto de un bien implica un bajo porcentaje o de menor importancia sobre el ingreso, entonces la demanda tenderá a ser inelástica o menos sensible, porque los consumidores, en este caso, no verán afectada su conducta de compra. Es decir, aquellos bienes cuyos precios son bajos y que por lo tanto no implican una participación muy alta en el total de los ingresos, pues los consumidores ante incrementos de precios de este tipo de productos no verán afectada su conducta de compra. Finalmente, el horizonte de tiempo. Los bienes tienden a tener demandas más elásticas o tienden a ser más sensibles entre más largo sea el horizonte de tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la gasolina, cuando el precio de la gasolina aumenta, ¿okay? Las primeras semanas o incluso los primeros meses, las cantidades demandadas de gasolina puede que disminuyan, pero disminuyen muy poco. ¿Por qué? Porque las personas en un corto periodo de tiempo no logran encontrar sustitutos rápidamente, ¿ok? De la gasolina como combustible para sus vehículos a gasolina. Entonces,
Cuando pasa un tiempo considerable, los consumidores pueden que compren autos con combustibles que sustituyan a la gasolina por otro, por ejemplo, sea el gas natural, la energía eléctrica, ¿ok? O que decidan, por ejemplo, vender sus automóviles para comprar motocicletas, ¿ok? Entonces, con esto, pues la demanda de la gasolina disminuirá en un tiempo mucho mayor cuando los compradores puedan acomodar sus conductas de compra a los nuevos precios de la gasolina. Muy bien, en este caso, pues se explica la forma en que se calcula la elasticidad precio de la demanda. ¿Ok? Este coeficiente de elasticidad precio de la demanda se le conoce como elasticidad promedio o arco. La vamos a conocer con esta sigla EP, elasticidad precio. ¿Ok? Este coeficiente muestra la variación relativa o porcentual que se daría en la cantidad demandada ante una variación de un 1% en el precio. Es decir, que en este caso la variable independiente es el precio y la variable dependiente son las cantidades demandadas. Por lo tanto, el coeficiente de la elasticidad lo que se hace es calcular, cuantificar cuánto cambia la cantidad demandada ante cambios en los precios. Es importante aclarar que el resultado de este coeficiente, ¿okay?, de esta ecuación, siempre se da en valor absoluto. ¿Okay? Por lo tanto, nos va a dar como resultado siempre un valor positivo. Entonces, la elasticidad precio de la demanda, podemos observar que inicialmente es la diferencia entre la cantidad final 2 menos la cantidad inicial 1, dividida por la sumatoria de las cantidades anteriores, es decir, Q2 más Q1 sobre 2. Observamos que esta división por 2 solamente, digamos que se hace la división por 2 solamente de la sumatoria de las cantidades, ¿ok? Dividido, todo eso dividido por la diferencia entre precio final o precio 2 menos precio inicial o P1 sobre la sumatoria de los precios anteriores, es decir, P2 más P1, dividido esta sumatoria de precios por 2. El resultado, recuerden que nos va a dar siempre un valor positivo. O nos va a dar un valor positivo porque lo vamos a colocar en valor absoluto. Esto implica que aunque nos dé un resultado negativo, al aplicarle valor absoluto, entonces inmediatamente quedará como positivo. La clasificación o los tipos de elasticidad precio de la demanda son 5. Nosotros vamos a explicar en este caso 4, ya les voy a explicar cuáles son y por qué. Bueno, una elasticidad precio de la demanda, en este caso una demanda elástica. ¿Okay? Inicialmente el coeficiente de la elasticidad es mayor que 1, es decir, el resultado de la ecuación anterior nos va a dar mayor que 1. Una demanda inelástica, en este caso el coeficiente nos va a dar menor que 1. Una demanda unitaria nos va a dar el coeficiente igual a 1. Este es un caso especial de la demanda unitaria. Digamos que es un caso intermedio entre la demanda elástica y la inelástica, que muy poco se presenta en la realidad y que tiene muy poca aplicabilidad también en la realidad. Por lo tanto, este tipo de elasticidad no lo vamos a profundizar como si lo vamos a hacer con el resto. Muy bien. Dentro de la clasificación, corresponde a una demanda completamente elástica, ¿ok? O totalmente elástica u horizontal. Así también se encuentra en la teoría económica. En este caso, el coeficiente tiende a ser muy grande, es decir, tiende a ser infinito. Y está finalmente una demanda completamente inelástica o vertical o perfectamente inelástica. En este caso, el coeficiente nos va a dar igual a 0. Bien, en esta gráfica se muestra cómo son las elasticidades en una curva de demanda lineal. Observamos que el punto medio de la curva de demanda se conoce como una demanda unitaria, ¿ok? Que es el caso intermedio del que hablamos anteriormente. En este caso, digamos que el plano cartesiano muestra la gráfica, muestra la relación entre los precios y las cantidades demandadas.
En niveles de precios relativamente altos, es decir, en los lugares más altos de la curva de demanda, esta curva de demanda se comporta como una curva de demanda tiene un tipo de elasticidad elástica, ¿ok? Como podemos observar, tiende a ser elástica en niveles de precios relativamente superiores. En niveles de precios inferiores, véalos acá, aquí están los precios, en niveles de precios inferiores, la demanda tiende a ser inelástica, ¿ok? Muy bien, vamos a ahondar ahora en cada uno de los tipos de elasticidad, iniciando con una demanda elástica, ¿ok? Gráficamente se muestra que es una curva de demanda que tiende a ser un poco horizontal. Aquí se puede observar, tiende a ser un poco horizontal. Muy bien, ¿qué implica que una curva de demanda elástica? Que ante aumentos en el precio, la cantidad disminuye en una proporción mucho mayor de lo que aumentó el precio. En este caso, el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, como lo explicamos anteriormente. Este tipo de demanda, es muy representativo de bienes que tienen muchos sustitutos cercanos o algunos bienes suntuarios o bienes de lujo. Miren, gráficamente se puede observar cuánto varía el precio. El precio aumenta de P1 a P2. Mire cuánto aumenta. ¿Ok? Esta proporción pequeña es el incremento de los precios. Pero este incremento de los precios, de acuerdo a la ley de demanda, debe generar una disminución de las cantidades demandadas, como se da efectivamente al pasar de Q1 a Q2. Pero ¿cuál es el hecho importante? Miren cuánto disminuyen las cantidades demandadas. Recordemos que el precio solo aumentó esta cantidad, de esta distancia que está entre P1 y P2. Pero mire cuánto disminuyeron las cantidades demandadas. Todo este espacio que hay entre Q1 y Q2. Recuerden que se dice que ante aumentos en el precio, la cantidad demandada, en este caso, disminuye en una proporción mayor que lo que aumentó el precio, como efectivamente se muestra en la gráfica de una curva de demanda elástica. Con relación a una curva de demanda inelástica, en este caso gráficamente, se puede observar una diferencia bastante marcada. ¿Ok? Miren, la curva de demanda elástica tendía a ser más horizontal. En este caso, una curva de demanda inelástica tiende a ser más vertical, como pueden observar. ¿Ok? Vamos a regresarnos. Miremos la inclinación que tiene la curva de demanda elástica y aquí observemos cómo está inclinada, es más vertical una curva de demanda inelástica. Bueno, en este caso, una curva de demanda inelástica, digamos que refleja este comportamiento. Ante aumentos en el precio, ¿okay? Se genera una disminución de la cantidad demandada en una proporción menor que lo que aumentaron los precios. ¿Ok? En este caso, el coeficiente nos da igual a 1 y este tipo de demanda, digamos que obedece a tipos de bienes que tienen pocos sustitutos, ¿ok? O algunos bienes básicos. En este caso, el ejemplo de la gasolina. Bien, gráficamente podemos observarlo. Supongamos que los precios en este caso aumentaron de P1 a P2. Miren todo lo que aumentó. Mira todo lo que aumentaron los precios. Aumentaron de P1 a P2 toda esta distancia. ¿Ok? Según la ley de demanda, recuerden que ante incremento de los precios, las cantidades demandadas deben disminuir. Disminuyeron de Q1 a Q2. Pero mire cuánto disminuyeron. Apenas esta distancia entre las cantidades. Es decir, que en una curva de demanda inelástica, ante aumentos del nivel de precios o de los precios, las cantidades demandadas van a disminuir menos de lo que aumentaron los precios. Gráficamente, entonces, se puede observar y que en el caso contrario, en que los precios disminuyan, ¿ok? También se cumple la misma condición. Con relación a una curva de demanda completamente elástica, acá ante una variación mínima del precio, ¿okay? La variación de la cantidad demandada tendería a ser muy grande. Más bien, gráficamente nosotros podemos observar que se explica que ante precios fijos, ¿ok? O muy pocas variaciones del nivel de precios, en este caso, digamos, se establece como variaciones nulas o un precio fijo, las cantidades demandadas de este tipo de bienes tenderán a ser muy altas, muy grandes, ¿ok?
tratemos de imaginarlo lo siguiente. Supongamos que nosotros paguemos, por ejemplo, hablemos del servicio de telefonía, es decir, el dinero que nosotros pagamos por el plan de voz de nuestros teléfonos móviles o celulares. Supongamos que nosotros pagamos un precio fijo, ¿ok? Fijo mensual por llamadas, ¿ok? Durante un mes. Supongamos entonces que ante esa situación, la cantidad de minutos que se van a utilizar tenderán a ser muy grandes, ¿sí? Es decir, en la realidad, ¿qué implica? Que si usted hable un minuto o hable muchos cientos de minutos o hable muchos minutos, usted siempre pagará el mismo valor. Por lo tanto, el comportamiento de compra o de consumo o de uso de los consumidores de este tipo de planes de teléfonos celulares, ¿ok? Es que hablarán muchos minutos porque van a pagar siempre una cantidad fija durante un periodo específico. En este caso, por ejemplo, el periodo específico de un mes. Finalmente, una demanda completamente inelástica. Gráficamente observamos que es una demanda que es completamente vertical, ¿ok? Y que el coeficiente de elasticidad de demanda es cero. Digamos que este comportamiento de la demanda lo presentan bienes que no tienen sustitutos o bienes muy básicos, como el caso de la sal y del caso de la insulina para las personas que son diabéticas. ¿Qué implica? Ojo, que ante variaciones incluso muy grandes del nivel de precio, las cantidades demandadas son fijas. ¿Ok? Las personas que son diabéticas, no importa cuánto aumente el precio, ellos deberán aplicarse diariamente la dosis recomendada por el médico especialista porque su vida depende de la aplicación de la insulina. ¿Ok? Entonces, sin importar cuánto aumente el precio, las personas diabéticas querrán conservar su vida, conservar su salud y por lo tanto comprarán la cantidad de insulina recomendada. En este caso la cantidad no va a variar ante incrementos incluso muy grandes del nivel de precios. Muy bien, nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte al canal.